bueno es el Señor. Su presencia está en este lugar. Gracias doy a Dios, hermanos, por la oportunidad que Él me permite esta preciosa tarde, el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es un privilegio grande, agradeciendo a Dios por este privilegio. También a nuestro pastor que Él nos ha dado este privilegio en esta tarde, ya que Él no sé si va a llegar, pero no está en este momento. Gloria a Dios. Y vamos a ir así a la palabra del Señor, hermanos, en esta preciosa hora. Alabado sea el nombre del Señor. Ya todos le dijimos a Dios, háblanos. Y vamos a ver qué el Señor nos dice en su palabra. Quizás, hermanos, no va a ser una palabra quizás elocuente, quizás una palabra muy fina, afinada. Pero una cosa sí sé, que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios, dice su palabra, que Él discierne los pensamientos del hombre. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los Romanos. Gloria al Señor. Como le digo, una palabra quizás usted va a decir muy sencilla, pero que en esta tarde Dios quiere recordarnos a cada uno de nosotros. Amén. En el capítulo 1 de la primera carta a los Romanos, poderoso Dios, en el capítulo 1, versículo 13 al versículo 17, estaremos leyendo en esta preciosa hora. Cuando usted lo tenga, contesta con un fuerte amén. Romanos 1, 13 al 17. Ahí estamos todos, hermanos. Lo vamos a leer juntos, fuerte, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo, diga conmigo fuerte ese versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo aquel que no se avergüenza del evangelio puede decir conmigo un gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Están conectados ustedes, ¿verdad? Eso está bueno. Los que no nos avergonzamos del evangelio podemos levantar nuestras manos y decir un gloria a Dios. Aleluya. Hay muchos que todavía se avergüenzan, gloria a Dios. Pero ya habiendo orado, hermanos, siéntese por favor y vamos a juntos meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dígale a alguien ahí a la par que esté usted, o si tiene adelante o atrás a alguien, dígale el poder del evangelio. El poder del evangelio. Quiero, hermanos, en esta tarde
meditar en esta porción que hemos tomado, y quiero que cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos entender a dónde estamos parados, en qué terreno estamos parados nosotros. Vivimos en un mundo lleno de confusión. Vivimos en un mundo que la gente corre para un lado y otro lado buscando el verdadero camino o el verdadero medio para que lo lleve a Dios. Todo ser humano, excepto los ateos, los que no creen que hay Dios, pero de ahí todos buscan la manera de cómo obtener la verdad, de cómo buscar la verdad. Y vivimos en un mundo lleno de tantas religiones, lleno de tantas denominaciones que se han levantado en este último tiempo, y eso es bíblico. Amén. Pero en medio de todo esto, lo que yo quiero hablar en esta preciosa hora, el evangelio no es una simple religión más, a la que quizás alguno puede llegar a pensar que el evangelio es como la religión que dejamos en el pasado. Mas sin embargo, en esta tarde quiero recordarles a cada uno de ustedes que el evangelio es el poder mismo de Dios obrando en las vidas. Amén. La iglesia está aquí. Creyentes en este tiempo abundan. Todos creen en Dios. La mayoría cree que hay un Dios. Creyentes, y usted quizás puede decirle o preguntar allá afuera, decirle a alguien, ¿qué eres tú? Y la persona le va a contestar, pues yo soy cristiano, yo soy creyente. Todos de alguna manera creen en Dios. Mas sin embargo, el evangelio de Cristo va más allá del simple hecho de solamente creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Amén. El evangelio va más allá de una religión. Que quede claro en esta tarde. El evangelio va más allá de una religión que quizás nos enseñaron nuestros antepasados. El evangelio va más allá de eso. Amén. Pero pareciera que en este tiempo, como según el mundo moderno se va modernizando, los creyentes de este tiempo también quizás de alguna manera nos vamos modernizando, y muchas veces no nos damos de cuenta que estamos corriendo muchas veces como el mundo corre. Y nos dejamos de alguna manera llevar por lo que el mundo hace, o imitando las cosas que son de este mundo. Pero no es que el evangelio haya cambiado, no es que el evangelio sea otro. El evangelio sigue siendo el mismo. ¿La iglesia está aquí en esta tarde? El evangelio de Cristo sigue teniendo el mismo poder que tuvo al principio. El evangelio de Cristo sigue transformando vidas para aquellos que lo aceptan de buena voluntad y de todo corazón. Eso es lo que sucede en este tiempo, que al evangelio nosotros, en vez de acomodarnos a él, nosotros queremos que el evangelio se acomode a nuestra manera de vivir. Y estamos en este mundo, y estamos en la iglesia sin darse cuenta. Muchas veces hemos caído.
Y ya no tiene el mismo efecto ese poder transformador del evangelio en las personas, porque no lo aceptamos con un corazón sincero y humillado delante de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Porque el evangelio sigue siendo el mismo. Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él permanece para siempre y por los siglos de los siglos. Que nosotros queramos hacer el evangelio a nuestra manera, esa es otra cosa. Y de una u otra manera buscamos la forma para vivir de la mejor manera cómoda posible en este camino. Y como Jesús dijo en cierta oportunidad, Él dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero alguien dijo: la cruz de los creyentes en este tiempo ya no es una cruz que pesa, sino que es una cruz liviana, de plástico. Por eso es que a nadie le cuesta decir soy cristiano. Pero nosotros, los que estamos aquí, nos debemos de identificar como creyentes, como cristianos evangélicos, porque eso es lo que Jesús estableció en su palabra, el evangelio. Amén. El evangelio. No nos equivoquemos, es el evangelio que Jesús ha establecido, y que nadie nos venga a engañar, porque es el evangelio el que Cristo vino a fundar. Cualquier otra denominación, cualquier otra religión que no se basa en Cristo Jesús, esa religión no es verdadera. Ya lo vamos a ver por la palabra, si usted no lo cree conmigo. La palabra evangelio significa buenas nuevas, o proclamar las buenas nuevas. Es lo que estamos haciendo en este momento, proclamando las buenas nuevas de salvación. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. Llevar buenas noticias. ¿A quién le gustan las buenas noticias? Que poquitos les gustan las buenas noticias. El evangelio trae buenas noticias para el hombre. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio es el único que puede cambiar vidas, cambiar familias, cambiar personas de mala manera de vivir. Es el evangelio de Cristo. No hay otro. Como me lo prueba usted, muestra de ello somos cada uno de nosotros los que estamos aquí. Lo que éramos antes, espero que así sea, lo que éramos antes ya no somos lo mismo. ¿Por qué? Porque un día nos hablaron de Cristo, nos hablaron del poder del evangelio que transforma y que cambia vidas, y ese poder nos transformó a nosotros, los que estamos aquí reunidos. Por eso en esta tarde podemos adorar a Dios con libertad, porque ese poder transformador nos ha alcanzado a nosotros. ¿A cuánto los ha alcanzado el poder de Dios en este lugar? ¿Y cuántos deseamos que alcance más personas el evangelio de Cristo? Amén. Hemos sido alcanzados por ese poder, y nosotros somos testigos del poder del evangelio. ¿Por qué? Porque intentamos, quizás de alguna manera, intentamos en el pasado cambiar de una u otra forma. Y el hombre corre para aquí, corre para allá, con el fin de querer cambiar de vida, pero no puede. Hasta que llega Cristo a su vida, hasta que llega Cristo a su casa, hasta que llega Cristo a su familia. Entonces es cuando la gente, el ser humano, tiene un cambio radical. Amén. Un cambio radical. El evangelio es poder de Dios. Las buenas nuevas
Desde el principio, cuando Cristo vino a establecer el evangelio, desde su nacimiento, ahí depende todo. El evangelio del Señor, el evangelio de Cristo. Y lo voy a llevar a Lucas capítulo 2 y versículo 8 en esta preciosa y bendecida tarde. Lucas capítulo 2, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 8, vamos a estar leyendo en adelante. Vemos aquí, vamos a ver cómo nos narra el nacimiento de Jesús. Dijimos que el evangelio significa buenas nuevas, proclamar buenas nuevas, proclamar buenas noticias. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 2, verso 8. Dice la Biblia: había pastores, está hablando del nacimiento de Cristo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Está ahí en la iglesia? ¿Usted se goza por eso? Amén. No temáis, les dijo el ángel, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Buenas nuevas. Diga conmigo: buenas nuevas. El Señor nos trajo buenas nuevas. Jesucristo al nacer nos trajo buenas nuevas. Nos trajo buenas noticias. Aleluya. El 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí empezó el evangelio de Cristo, hermanos. Amén. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído, visto, como se les había dicho. Amén. Ahí nació el evangelio. Amén. El evangelio de Cristo. De ahí dependió todo. Buenas nuevas para los hombres. Que no había esperanza, no había esperanza. Pero una vez nació nuestro Salvador Jesucristo, el dador de la vida, entonces el mundo tiene esperanza. Entonces el ser humano tiene esperanza.
Y esa esperanza solo la puede encontrar buscando el evangelio de Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos creído en ese evangelio glorioso? ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Amén. Poderoso es el Señor. También lo llevo a Lucas capítulo 4, versículo 16 en esta preciosa hora. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ya Jesús está ahí. Aleluya. Ya Él ha pasado la tentación en el desierto. Y mire lo que dice la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. ¿Qué se levantó? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La iglesia está aquí. Dijimos que el evangelio significa buenas nuevas o proclamar buenas nuevas. Jesús dijo: me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Amén. A eso vino Cristo, a darnos buenas nuevas. Yo no sé si usted se alegra conmigo en esta tarde, pero a eso vino nuestro Señor. Amén. Y ese es el poder del evangelio, actuando. Y como le digo, no es que el evangelio haya cambiado, los que cambiamos somos nosotros. El evangelio sigue teniendo ese mismo poder. El evangelio sigue teniendo ese mismo poder. Amén, hermanos. Ese poder que Cristo declara en esta porción de la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Cuántos hemos sido libres por ese poder? Hemos sido libertados por ese poder de Dios. Amén. El evangelio, hermanos, Cristo, como dije al principio, lo vino a fundar. Fue Él el fundador del evangelio. Amén. Por eso nosotros nos tenemos que identificar. Somos cristianos evangélicos, porque pertenecemos a ese movimiento que Cristo vino a dar a la tierra. Cada uno de nosotros pertenecemos a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, entonces somos del evangelio. Amén. Marcos capítulo 1. Vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 1 y versículo 1. Vamos a ver lo que Cristo vino a hacer. Lo que vino a hacer el poder del evangelio. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1. Si usted va conmigo ahí. Si su Biblia dice lo mismo que la mía, diga amén. Amén. Dice: principio de ¿qué? Del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Miren, hermanos, ahí comenzó todo. Por eso le dije que el evangelio, de ahí comenzó todo. Desde la venida de Cristo a la tierra. Amén. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito, dice en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, decía Juan, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y mire lo que comenzó a hacer Jesús. Aconteció, dice, en aquellos días, el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y luego dice el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? ¿El catolicismo? ¿Alguna religión? ¿Qué predicaba? Dice ahí Jesús. El evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Jesús, el fundador del evangelio. Y usted y yo estamos en ese evangelio. Y hemos sido transformados por ese evangelio. Y aleluya. Y ese evangelio sigue teniendo poder para seguir transformando vidas y corazones. Ese mismo evangelio sigue teniendo el mismo poder. Amén, hermanos. Jesucristo comenzó a predicar el evangelio. Amén. ¿Qué decía Jesús? Diciendo, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Estamos hablando del poder del evangelio. Estamos diciendo que el evangelio no es una religión muerta más. Amén. El evangelio es poder de Dios. Por eso es que Pablo dice: yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo sé a dónde estoy parado. Eso es lo que nos falta mucho en este tiempo. No sabemos cuál es el poder, la magnitud del poder que tiene este evangelio. Y por eso, cuando la gente nos demanda una respuesta, no hayamos que decir. Amén. No hayamos que contestar, porque no estamos seguros en lo que hemos creído. Y no sabemos dónde estamos parados muchas veces. Amén, hermanos. Este es el evangelio de Dios, el poder de Dios mismo actuando. Amén. Por eso es que cuando alguien y la gente está cansada, el mundo está cansado de religiones, el mundo está cansado de falsedad, y quieren ver a alguien que se pare de verdad y le dé una respuesta concreta. Pero si los que hemos creído en el verdadero evangelio no sabemos dónde estamos parados, no vamos a tener nada que decirle al mundo.
Si ese poder del evangelio no hemos dejado que nos cambie a nosotros, ¿cómo le vamos a decir a otro que puede cambiarlo a él? Si lo mismo que ellos hacen, nosotros muchas veces lo estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Y la gente se confunde más. Amén. Y muchas veces nosotros los creyentes, los que tenemos, los que decimos tener el verdadero evangelio en nuestros corazones, nosotros mismos somos causa de la confusión de allá afuera. Amén, hermano, estamos aquí. Nosotros mismos venimos a confundir a la gente. Bueno, que no es este el que yo veo. He ido a una iglesia por ahí en Damascus, ¿verdad? Saeta de salvación. Veo que allá el hermano es diferente que aquí afuera. ¿Cómo es posible? Y la gente se confunde a causa de nosotros mismos, los que tenemos el evangelio de Cristo y la verdad. Y la gente quiere ver verdaderamente un cambio en nosotros. La gente quiere ver verdaderamente, aleluya, porque muchas veces la gente se disfraza solamente aquí, que son creyentes evangélicos. La gente se disfraza solamente y afuera como cualquier otro del mundo. ¿Usted cree que no es causa de confusión a este mundo que necesita verdaderamente a Dios? A este mundo que necesita ser alcanzado por la misericordia de Dios. Amén. El evangelio sigue siendo el mismo. El evangelio sigue teniendo el mismo poder. Ahora, que nosotros en este tiempo, o el hombre, el ser humano en este tiempo, tenga endurecido el corazón para dejar entrar verdaderamente al evangelio de Cristo en su corazón, es otra cosa. Usted me va a decir, mi corazón no es duro, pero muchas veces lo está haciendo porque no dejamos verdaderamente obrar a Dios como Él quiere en nuestras vidas. ¿Y cómo va a obrar? Amén. El mismo evangelio es el mismo, no ha cambiado. Y Jesús decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Y seguía diciendo Jesús, seguía haciendo lo que Él vino a hacer. Andando, dice, lea conmigo, hermanos. Andando, dice, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mire lo que hacía Jesús en el 21. Entraron, dice, en Capernaum, y en los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. Le dije, hermanos, que el mundo está cansado de religiones. En ese tiempo habían religiones, los fariseos, los que tenían sus propias religiones. Pero cuando oyeron hablar a Jesús, la gente dijeron: este habla como que es quien tiene autoridad, porque ese es el evangelio. Aleluya. El evangelio tiene autoridad. El evangelio tiene poder. Aleluya. El evangelio tiene el mismo poder que al principio. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que las reuniones de los cristianos evangélicos tienen que ser diferentes.
Amén, hermanos. Las reuniones, aleluya, las reuniones de los creyentes tienen que marcar una diferencia. Amén. Porque mientras en las reuniones de los religiosos no se movía ni una mosca, amén, cuando Jesús hablaba, los demonios se manifestaban y los echaba fuera. Las enfermedades que tenía la gente se iban fuera. Ese es el poder de Dios. Ay, santo Dios, aleluya. ¿Será que ha cambiado ese poder? Aleluya, yo siento a Dios en esta hora, hermanos. ¿Será que ha cambiado ese poder? No ha cambiado, es el mismo. Aquellos se quedaron atónitos, con la boca abierta, en otras palabras, diciendo: no, mira, nunca habíamos escuchado a un escriba, a un fariseo hablar así como este hombre. Este hombre habla como que tiene autoridad. Esos son los creyentes. Aleluya, esos son los evangélicos. Esos son los que hemos creído en el evangelio. Aleluya, por eso es que la gente dice: ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué habla así? Porque nos han dado autoridad de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay pocos que lo creen en esta tarde. Hay pocos que lo creen. El poder del evangelio sigue transformando, hermanos. Que nosotros lo volvamos un evangelio mediocre es otra cosa. Que nosotros nos volvamos evangélicos a media es otra cosa. Que nosotros nos volvamos creyentes o evangélicos, como dijo alguien, sancochados, es otra cosa. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. El evangelio sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Porque nuestro Dios no cambia. Aleluya. Nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Aleluya, gloria a Dios. El hermano Salvador preguntó si quería que Dios le hablara. Y si le está hablando, dele gloria en esta tarde. Porque es su palabra la que estamos hablando en esta oportunidad. Es que necesitamos, hermanos, como evangélicos, marcar una diferencia. Que la gente nos vea a los ojos cuando estamos predicando. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando la gente nos mira, cuando un creyente no es, cuando un evangélico no se ha convertido de verdad, agacha su rostro, agacha sus ojos y la gente quiere verlo a la cara. ¿Por qué? Porque esa persona quiere ver si es verdad lo que le está hablando. Aleluya. Muchos no van a decir gloria a Dios en esta tarde, pero así es. Así es. La gente va a querer ver una respuesta segura en usted, en mí. ¿Qué eres? ¿Quiénes somos? Es necesario que la iglesia en este último tiempo entendamos quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Si hemos creído en ese poder, porque el evangelio es poder de Dios. Es el mismo poder de Dios moviéndose. Amén. Y ese poder es el que nos hace gritar aleluya. Y ese poder es el que nos hace gritar gloria a Dios. Por eso un verdadero evangélico no puede estar callado. Amén. Porque ese sabe dónde está parado. Amén. La gente se quedaba admirados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, hermanos. Pero había, dice, en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Preguntó aquel espíritu inmundo. ¿Ha venido para atormentarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del evangelio. Porque Jesús dijo: por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable,
para libertar a los cautivos. Ahí se está cumpliendo. Amén. Para dar vista a los ciegos. ¿Cuántos éramos ciegos pero ahora vemos? Amén. Para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Aleluya. Para reventar las cadenas que ataban. Aleluya. Yo siento a Dios, hermano. Ese es el poder del evangelio. El poder de Dios tiene poder, autoridad. Es el mismo poder de Dios obrando en los corazones. Jesús no estuvo hablando con aquel demonio. Como en este tiempo la gente se da el lujo de jugar con ellos y hablar con ellos y chinchinearlos y decía: cállate, le dijo Jesús, y sal fuera de él, vete de él. Así se le tiene que hablar al diablo, así se le tiene que hablar a los demonios. Pero eso solo lo puede hacer un verdadero evangélico. Amén, hermanos. Eso solo lo puede hacer un verdadero evangélico. Alabado sea el nombre del Señor. Qué poder, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. En ese Dios es que usted y yo hemos creído. En ese, aleluya, en ese poder es que hemos creído. Ahora la pregunta es: ¿por qué no sucede en este tiempo? Muy buena pregunta. Aleluya. Gracias, Señor. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir, si está ahí conmigo todavía, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Habrá cambiado ese poder? Amén, hermanos. Una fiebre. Como dijo alguien, los creyentes, los evangélicos de este tiempo, pero ni un catarro, pero ni una gripe pueden echar fuera. Esa es la realidad la que estamos viviendo en este tiempo. Es la realidad. Esa es la realidad. Los que creemos en el poder de Dios, lo primero que hacemos es correr a los médicos. Y no hay nada malo de eso, pero ¿dónde está ese poder que decimos tener en nosotros? Amén. Una fiebre tenía la suegra de Pedro. Inmediatamente la dejó aquella fiebre. Hermanos, es necesario que nos pongamos a meditar qué ha pasado con ese poder. Y usted quizás va a decir: no, pero ese era Cristo. Pero Jesucristo dijo que en su nombre haríamos mayores cosas que las que él hacía. Y eso no era solamente para los discípulos de aquel tiempo. Jesús, cuando él oró a su Padre diciéndole que guardara a sus discípulos y que él les había dado su palabra, y también le dijo: no te pido solo por estos, le dijo al Padre, te pido por los que han de creer a la palabra de estos. Y ahí nos incluía a nosotros. Este evangelio sigue siendo el mismo. Amén.
Y mire, dice también el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aleluya. Es que los demonios, mire, hermanos, un verdadero creyente, un verdadero evangélico es un dolor de cabeza para los demonios. Sí, eso, un verdadero, un hombre que ha creído verdaderamente en ese poder que tiene el evangelio de Cristo, es un dolor de cabeza para los demonios. Amén. Pero uno que está entre como camagüey y elote, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿cómo? Si cuando aquellos hombres que dice la Biblia en Hechos que fueron a reprender de un demonio y le decían al que estaba endemoniado, en el nombre de Jesús, en el nombre que predica Pablo, los demonios hablaron y dijeron: a Pablo, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero de ustedes no sabemos nada. Entonces dice que se le volcaba, que el hombre brincó sobre ellos y hasta desnudos salieron corriendo. Porque esto no es, hermanos, la gente cree que el evangelio de Cristo es un juego. Esto no es un juego. En esta tarde quiero que veamos la seriedad que tiene este asunto. Porque ya no vemos que jovencitos llenos del Espíritu Santo que danzan en el Espíritu. ¿Por qué ya no lo vemos? Porque los jóvenes de ahora no quieren un verdadero compromiso con el evangelio de Cristo. Sí, estamos entretenidos. El diablo nos tiene ahí chineaditos. Nosotros los creyentes, bien, gracias. Todo marcha bien. Todo está bien. El evangelio de Cristo es poder de Dios. Es autoridad de Dios. Y el creyente que sabe eso tiene la convicción en ello. El creyente que sabe que su Dios es poderoso está confiado en ello. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio cambia vidas. ¿Cuánto lo creemos así? Y el evangelio transforma. Gloria a Dios. Mire lo que hizo con el apóstol Pablo, el mismo que dice que no se avergüenza del evangelio. Él, todos conocemos la historia, que fue un hombre que persiguió a los creyentes, que mataba a los creyentes. Pero mire lo que sucedió cuando llegó el evangelio, que cambia. Vamos a Hechos capítulo 9. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos unos minutos todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que usted ya se quiere ir, pero regáleme unos minutos todavía. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ese poder está aquí, hermanos. Ese poder está aquí en este lugar. Si usted lo cree conmigo, ese poder está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquel que todavía no se ha rendido por completo al evangelio de Cristo, en esta tarde lo puede hacer. Aleluya, sí, Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer en esta oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Vamos a leer el 8, en el 8. Quiero que miremos cómo el poder del evangelio es grande, hermanos.
El capítulo 8, y después vamos a leer ahí el capítulo 9, una parte, pero quiero que miremos lo que sucedió con una nación entera, con una ciudad completa. Amén. A causa de la predicación del evangelio. Y mire hasta dónde llega el poder del evangelio. Que en esta tarde nos demos cuenta a qué movimiento nosotros pertenecemos. A un movimiento poderoso, hermanos. A un movimiento poderoso, hermanos. Yo no sé si usted lo cree, pero ese es el evangelio de Cristo. Versículo 4 del capítulo 8 de Hechos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. ¿Qué anunciaban? Aleluya, gloria a Dios. Si nos detenemos un momento ahí, yo sé que el tiempo avanza. ¿Qué anunciaban, hermanos? Ellos eran dispersados. Ellos salían huyendo por la persecución que había en aquel tiempo. Pero ellos no paraban de predicar las buenas nuevas. Ellos no paraban de anunciar el año agradable del Señor a la gente. Ellos no dejaban de anunciarlo. Alguien dijo, un predicador dijo: le voy a orar a Dios que levante una persecución para ver si así los creyentes evangélicos despiertan. Ellos eran esparcidos, ellos eran perseguidos, pero ellos no paraban de dejar de predicar. Y cuando los principales se les acercaban, dejen de hablar ya en ese nombre. Ellos les decían: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No abasama aquí alaya. Yo no sé si usted siente a Dios, pero ellos decían: yo no puedo callar lo que he visto, lo que he oído. Aleluya. Yo no sé si usted puede decir: no puedo callar lo que he visto y oído. Porque el diablo tenía cautiva a mi familia, pero él la transformó. El poder del evangelio transformó. Aleluya. Aleluya. No es cierto, hermano, que el diablo los tenía atados a nosotros, pero una vez llegó el poder del evangelio y nos ha transformado y nos ha dado vida. Aleluya. Santo Dios, te adoramos, Jesús. Ellos fueron esparcidos, pero iban por todas partes anunciando el evangelio. Y eso es lo que hemos dejado de hacer nosotros. Todos hemos dejado de hacer eso. Todos hemos dejado de hacer eso. Ellos iban por todas partes. Y la gente decía: ahí vienen los que trastornan al mundo. Aleluya. Ahí vienen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quiénes saben quién era Felipe? Todos creo que sabemos. Felipe era un diácono que fue escogido para servir a las mesas. Entonces dice Felipe, gloria a Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Estamos ahí, hermanos? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Llegó las buenas nuevas del evangelio. Había gozo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Oiga, ¿qué había hecho este hombre, hermano? Había engañado, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos desde
el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Yo le dije que la gente anda buscando, y la gente, mire, la gente es engañada. Y los que tenemos el evangelio verdadero no estamos haciendo nada, hermanos. A este oían, dice el 10, vamos a leerlo de nuevo. A este oían atentamente antes de que Felipe llegara. Estamos ahí. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No sé si usted está ahí conmigo. Pero mire lo que hace el poder del evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, hermanos, otra vez, el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, aleluya. Y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. No era Cristo el que andaba ahí, era un diácono, pero que se había puesto en las manos de Dios, que no tenía temor de hablar el evangelio de Cristo, y pudo transformar a una ciudad que estaba engañada, siendo engañada por el mismo Satanás. Satanás había puesto una venda en los ojos de aquella ciudad, pero una vez que llegó el poder del evangelio, aleluya, esa venda fue quitada, aleluya. Hay mucha gente en este tiempo con vendas en los ojos, pero los creyentes no estamos haciendo nuestro trabajo. Los evangélicos, los aleluyas. Amén, hermanos. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuánta gente siendo engañada por diversas? Pablo dice que en este tiempo se iban a levantar doctrinas aún del mismo infierno, y los que en verdad tenemos el evangelio puro, el evangelio que cambia de verdad, no nos movilizamos, hermanos, para poder predicar este evangelio y decirle que Cristo es el único camino al Padre, porque si no es Cristo, nadie puede hacer nada. Si no es Cristo en una vida, la persona por sí sola no puede hacer nada. La religión no cambia. Esta gente había sido engañada por mucho tiempo, pero llegó Felipe, el que sí verdaderamente tenía el evangelio del reino de Dios. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermanos, si nos ponemos a meditar, dice que llamaron a Juan y a Pedro para que vinieran y oraran por ellos. Yo pregunto en esta tarde, si alguien nos pide oración, ¿cuál va a ser la oración que hacemos? Los llamaron para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu Santo. Y hay muchos creyentes evangélicos que no creen eso en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien nos diga: hey, ora por mí? Tú eres el creyente, tú tienes poder, tú tienes el poder de Dios, tú tienes el verdadero poder que viene de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos que dicen: no, yo no estoy preparado. ¿Cómo? Un verdadero hijo de Dios, un verdadero evangélico que ha creído en ese poder, ¿no puede orar por alguien? ¿Qué clase de evangelio el que estamos viviendo, iglesia? Meditemos todos en esta tarde. ¿Qué clase de evangelio es el que nosotros estamos viviendo? El evangelio cambió, dirá alguien. No.
El evangelio es el mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que pasó. Aleluya. Enviaron a Pedro y a Juan, dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a meditar, si oramos, si alguien nos pide oración, ¿será que esa persona va a recibir el Espíritu Santo? Se supone que sí, porque si está dentro de nosotros, es lo que vamos a dar. Amén. Lo que sucede en este tiempo, que nadie se preocupa por llenarse de Dios. Meditemos, hermanos. Nadie se preocupa por llenar su copa de Dios. Aleluya. Jesús dijo cuando antes de ser ascendido a los cielos, Él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde está ese poder de los creyentes en este tiempo? Y manzojalay aquí. Y caballa. Aleluya. ¿Dónde está ese poder? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Sabe qué hace? Cuando alguien está empapado de agua y se pega otro, lo moja. ¿Y por qué? Porque el agua está sobre él. Lo moja. Aleluya. Y si el Espíritu Santo está sobre nosotros, está sobre los creyentes, se supone que otros pueden recibir lo que usted y yo tenemos, se supone. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Voy a avanzar porque el tiempo es apremiante. Porque aún no había recibido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente conforme en este tiempo con solamente haber obedecido el paso de obediencia de bautizarse, pero que todavía no ha descendido ese poder sobre ellos? Ni ellos mismos se preocupan, ni los demás creyentes se preocupan, ni los que ya hemos recibido ese Espíritu Santo no nos preocupamos, ni ellos mismos se preocupan. ¿Y cómo lo van a recibir? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es que los apóstoles, esta gente andaba llena de Dios. Esta gente no andaba llena de odio, de envidia, de rencores, de rencilla. Esta gente no andaba llena de, santo Dios. Esta gente no andaba llena de perjuicio. Esta gente no andaba llena de argumentos. Esta gente andaba llena del poder de Dios. Llena, el poder de Dios que transforma las vidas. El único que puede traer cambio a las vidas es el poder de Dios. Nosotros solo no podemos hacer nada, necesitamos ese poder. Pero estamos, ¿sabe qué pasa, hermano? Estamos conformes, todos nos hemos conformado. No hay deseo más de sentir a Dios, de ser lleno de Dios. Ya no hay ese deseo. Y por eso, ¿y cómo? Dios va a obrar como obraba antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios cambió. Ahora Dios se hizo un Dios que está ahí, que no se mueve. Amén, iglesia.
Usted me está entendiendo lo que le estoy hablando esta tarde. Estoy hablando con verdadera gente que ha recibido a Dios de corazón, el evangelio de Cristo. Con esa gente estoy hablando yo. Y si usted no lo ha recibido y no se ha rendido por completo al evangelio, esta es la tarde que venga a Él y se rinda por completo. Porque mientras hay vida hay esperanza de enmendar nuestros errores. Pero muchas estamos jugando a ser creyentes. Estamos jugando, hermanos. Yo cuando leía esta palabra yo me compugía en mi corazón y yo decía, ¿cómo y a dónde nosotros estamos? ¿En qué posición me encuentro, Dios? Al ver esta gente llena del poder de Dios, transformando ciudades completas. Un solo hombre, un solo diácono. ¿Qué pasaría si le pidiéramos a un diácono aquí, a uno de nosotros que somos diáconos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Es necesario, hermanos, que nos pongamos a meditar en esto. Mire, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, este todavía no se había convertido del todo, como algunos. Amén, amén, hermanos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero. Los que no hubieran sido unos apóstoles de este tiempo, porque, ay, Dios mío, venga para acá, y venga para acá, y venga para acá. Siempre, siempre, siempre. Le ofreció dinero. Pero el evangelio de Cristo no se vende. Aleluya. Es que es el mismo poder de Dios. Hermanos, si nosotros hemos recibido ese poder, no lo merecíamos, pero a Él le ha placido darnos a nosotros. ¿Cómo? Y esta gente había entendido bien esto. Amén, hermanos. Les ofreció dinero. Como quizás él ganaba de las magias que hacía, de los trucos. Entonces te dijo, esto así se mueve. Ellos, o sea, como a mí me daban dinero por lo que hacía, yo ofrezco dinero de lo que ya les saqué a todos estos, para que y después yo me voy a hacer millonario. Esa era la pensada de aquel hombre. Si logro tener esto, ya estuvo que me hice rico, dijo aquel hombre. Diciendo, dame también a mí este poder. Es que no era cosa de los discípulos, era cosa del poder que actuaba en ellos. Para que cualquiera, dice, a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Así de fácil quería recibir aquel don, sin ayunar, sin orar, sin sacrificarse, solo un pago y así queremos el poder de Dios en este tiempo. Quizás no así como Simón, pero muchas veces queremos que el poder de Dios se mueva y que haga cosas grandes. ¿Y cómo pues? Estoy hablando mero salvadoreño. ¿Y cómo pues? ¿Cómo? Que alguien diga ¿cómo? Amén. Y queremos que Dios haga y deshaga aquí. Y decimos, ay, es que Dios no se movió. Amén. Es que el que cantó hoy, no hombre. El que dirigió hoy, no hombre. ¿Qué pasó? Somos nosotros los que deberíamos descender el fuego aquí. Somos los creyentes, somos los evangélicos, los que somos llamados a que el poder de Dios se mueva en cualquier lugar donde nos paremos. Y vaya aquí a Basoa. Aleluya. Siento el poder de Dios aquí, hermanos. Él está en este lugar. Este hombre quería recibirlo fácil. Y la gente se pregunta,
¿Y por qué usa Dios? ¿Solo acaso que solo a ese puede usar el Señor? O si te puede usar a ti también. Pero hay que hay que pagar un precio. Hay que estar, aleluya, buscando al Señor. Y la gente dice, ay, que por qué solo a ese pone. Aleluya. Hay algo quizás. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo diferente en la gente que busca a Dios. Hay algo diferente en la gente que se llena de Dios. Ay, aleluya. Alabado sea el nombre. Alábele si puede esta tarde. Alábele si puede. Alábele si puede. Y aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Y que no pensaba hablar todo esto. Yo pensaba hablar más pero yo no sé, Dios sabe. Siento su guianza en esta tarde. Aleluya. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aleluya. Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Pero mire lo que le dice el Espíritu Santo. Porque nosotros decimos los hechos de los apóstoles, pero un predicador dijo, y a mí me llamó la atención, él dijo, son hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y es así. Amén, hermano. Son hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. Pues aquel hombre se quería ser apóstol, porque los apóstoles eran los que ponían las manos sobre aquellos y recibían, y así de fácil, sin sufrir nada, quería recibir el apostolado. Y mire lo que le dijo Pedro en el 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, reaccionó un poco. Dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho me venga sobre mí. Por lo menos aleluya. Pero ahora no, el Señor advierte a mí. Yo de hacer eso que dice el pastor, no, ni loco. Espérese, no, espérese. Es necesario humillarse, hermano. Y ellos, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Anunciaron el evangelio. Anunciaron el evangelio. Amén. Esta gente no paraba. Anunciaban el evangelio. Y Pablo llegaba a las cárceles. Y Pablo llegaba, lo llevaban donde sea. Y allí anunciaba. Él decía: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Muchas veces nosotros mismos nos encerramos en una cárcel. Así como Simón. En prisión veo que estás, en amargura veo que estás. Pero es necesario, hermanos, que el poder del evangelio lo dejemos entrar. Ya voy a terminar, pero yo no quiero pasar por alto lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, el mismo que dijo en Romanos 1:16 que no se avergonzaba del evangelio. Rapidito lo vamos a leer. Dice Saulo, dice, respirando aún amenazas, está ahí, hermanos, en el 9, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Del evangelio. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?, preguntó. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mire, en su conversión 3 días de ayuno y sin comer ni beber. Amén. Había entonces en Damasco, aleluya, esta es la gente que Dios quiere, mire, hermanos. Esta es la gente, yo cuando leo esto y Ananías, yo creo que solo en esta ocasión se menciona en aquí lo que él hizo, pero de esos discípulos el Señor quiere en este tiempo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hacía Pablo? Ahora, antes estaba respirando amenazas contra los creyentes, pero hoy estaba pidiendo misericordia. Amén. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, si usted ve esa pequeña porción que habla de Ananías, ¿usted cree que Ananías estaba distraído por ahí, chopineando por ahí, asando carne por ahí? Mira, aleluya. ¿Usted cree? Yo no estoy diciendo que es malo eso a su tiempo. Amén. Amén, hermanos. ¿Usted cree que Ananías estaba sentado en el sofá viendo un partido de fútbol? Amén. O quizás estaba peleando con la esposa. O quizás estaba peleando con los hijos para que recibiera esa visión. Ananías, yo no creo que estaba haciendo ninguna cosa de esos. Yo me imagino que Ananías estaba de rodillas. Yo le pongo mucha atención a las predicaciones de nuestro pastor. Él dice que nosotros muchas veces hacemos esos lapsos de tiempo, y es verdad, sin estar en la presencia de Dios. Unos portillos que pasa un batallón, el de Rusia. Portillos. Pero yo me imagino que Ananías no estaba sentado viendo una película de Cantinflas, sentado viendo una película, viendo al Chavo del Ocho. Yo no creo que Ananías estaba haciendo eso, porque dice que Dios se le reveló en una visión, le dijo: Ananías, hay un hombre que está orando y necesito que vayas a orar por él. Heme aquí, Señor, le dijo él al principio, pero vea lo que dice. Y ha visto en visión, o Pablo también, o sea, es que Dios trabaja así, Dios es espíritu. Y los que le adoran dicen que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios trabaja de esa manera. Nosotros le buscamos, Él nos conecta con alguien más que le está buscando también. Pero y si nosotros no le buscamos, ¿y qué visión vamos a recibir? Amén, hermano. Dice que, o sea,
Dios le revela a Ananías, le dice, allá hay un hombre que está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, y para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Aleluya. Ahí estaba escogiendo a Pablo. Y Ananías le dice, Señor, yo he oído que este hombre los agarra, los descuartiza, los pone en un caballo y los mata. Y si me hace esto a mí, pero Ananías no, en ese momento Ananías no. Cuando Dios le explica después es donde Ananías se da cuenta que el poder del evangelio había llegado a Pablo, a Saulo en ese momento. Amén. Y que todo era un propósito de Dios. Aleluya. Voy a terminar, hermanos. Deme un minuto, unos 5 minutos más. Amén. Un hombre transformado después, ahí lo vamos a dejar hasta ahí. Porque dice que después de ese momento Pablo fue bautizado. Pero mire lo que hizo Pablo después que se bautizó. Enseguida, en el 20, enseguida predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, miren lo que decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Alguien que acepta el evangelio de Cristo de verdad, eso va a suceder. Sí. Y cuando lo aceptamos así es donde usted va a ver cambio en su vida. Amén. Uno nota cuando una persona es verdad aceptó el evangelio de Cristo, porque el cambio es rápido. Amén. Enseguida él predicaba. Termino donde comencé. Aquí termino. Leamos el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Ahí estamos. Aleluya. Porque, ¿qué dice, hermanos? Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar ya. Póngase sobre sus pies, hermanos, por favor. Aquí termino en esta tarde. Porque no me avergüenzo, si usted lo puede leer conmigo ahí donde está. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es por fe.